Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en cuerpo y en espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Habla a nuestros corazones y a nuestras conciencias, que nosotros podamos salir renovados para seguir el camino precioso donde tú nos has colocado de la vida espiritual, viviendo en Cristo cada día. Nos gozamos, Padre, que tu palabra nos enseña. Permite que haya claridad, Señor, para nosotros por el Espíritu Santo. Permite que podamos comprender y disposición de obedecer con todo nuestro corazón tu palabra que es santa. Pedimos pues tu bendición en esta mañana sobre todos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los niños menores de 8 años, entonces por favor pasar allá al salón de los mayores. Les cuento que ya yo tengo aquí un científico muy bueno que me regaló la iglesia y que quedó muy cómodo y muy bueno aquí. Gracias a la iglesia por hacerme los obsequio. Hermanos, hoy vamos a seguir, porque a 8 días comenzamos este capítulo 4, con una nota muy importante para todos. Pues la palabra de Dios es importante toda, para todos. Pero en este caso, de lo que venimos hablando, entonces hay una nota muy importante que quiero que no pasemos por alto. Es que dice el apóstol ayer en el versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De pronto nosotros que venimos de un contexto religioso católico, no estamos como muy acostumbrados a tomar en cuenta, concretamente o a plenitud las cosas del Espíritu. No, nosotros pues estamos enseñados a oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar y no más, ¿cierto? Y eso era todo.
vivíamos como a tramos, un poquito aquí, un poquito allí y otro poquito por acá y ya. Pero ahora el Señor nos dice que vivamos, que andemos, vivamos como es digno de la vocación con que fuiste llamados. El llamado que nos hizo el Señor es a entregarle nuestra vida completa. No es a entregarle un poquito, un día por allá de vez en cuando, una atencioncita a su palabra, de pronto cuando estamos desocupados. En fin, eso no es así. Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra, todos los días de nuestra vida. Bien sea aquí en el templo, donde es mucho más fácil, pero allá también, afuera, donde es bien difícil, y en la casa, que es también muy difícil, pero que todo el tiempo de nuestra peregrinación, como dice el apóstol Pedro, vivamos la vida cristiana conforme a la voluntad del que nos llamó misericordiosamente, el que nos llamó por su gracia en Cristo Jesús. Vivamos a plenitud. Y eso es como una meta a alcanzar. Seguramente ninguno podemos decir yo la vivo a plenitud, ninguno. Pero todos debemos vivir esforzadamente, exigiéndonos personalmente y ayudándonos mutuamente para que nuestra vida sí logre eso que vamos a aprender aquí, a esa medida tan alta como es lo dice Pablo, la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, no se nos olvide eso, no se nos olvide. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El hecho de que nos haya llamado el Señor es una evidencia clara para los que creemos en la palabra del Señor, de que nosotros fuimos, ¿qué sucedió más allá del tiempo? Elegidos. Dios nos eligió. No, eso espero que nos agrade mucho al corazón, nos llene de responsabilidad y de dicha. Y si nos eligió, por eso nos llamó. Él comenzó la obra en nosotros y la terminará hasta el día de Jesucristo, pero nos eligió y después por esa causa nos llamó. Es decir, que debemos sentirnos plenos. Y también debemos sentirnos responsables. Un día, usted y yo, gústenos o no, y debe gustarnos, nos pondremos de pie delante del Señor. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos razón de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos compareceremos, todos. Los que por la gracia de Dios hemos sido llamados. Entonces, en esa razón, Pablo después de decirnos de cómo es nuestra fe, dice que solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el rico de la paz, un cuerpo, un espíritu, como viste también llamados, una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todo y por todos. Qué bueno, este cúmulo, este caudal de bendición para nosotros. Qué bueno, ¿sí? Pero Él sigue diciéndonos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, todas estas cosas
a los ojos del ser natural son inalcanzables. Nosotros las hemos recibido y somos encargados de este tesoro por la gracia de Dios, pero también se nos ha dado la ayuda mejor, máxima, que pudiera habernos dado. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por gracia fuimos salvos, y en su gracia Dios nos dio su Santo Espíritu. Nosotros hemos sido no solo recibidores de unas virtudes que hemos de desarrollar, sino que también se nos equipó con la fortaleza, con el poder, con la presencia en nuestro corazón de el que es todopoderoso, el Espíritu Santo. Entonces el apóstol nos llama la atención sobre esto, porque nos va a decir cómo recibimos estos dones y cómo desarrollar esos dones para bien, para salud, para bienestar del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, y naturalmente para la gloria del Señor. Entonces, allá en el principio nos eligió y después nos llamó y nos equipó con ese Señor, que el Señor Jesús manifestó, el otro Consolador, uno igual a Jesucristo tenemos en nuestra vida y anda con nosotros y en nosotros según el Evangelio. Y por eso comienza Pablo aquí nuestra segunda parte de ese texto muy interesante. Dice entonces, hablando de ese don y de los dones, comienza Pablo a enseñarnos. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese don prometido, venido en su cumplimiento en Pentecostés, se quedó con nosotros aquí. Ese don precioso de Dios, haciéndonos templo del Espíritu Santo, a nosotros seres pecadores, pero justificados en el sacrificio del Señor Jesucristo. Nos ha tocado yo no sé si se llama de suerte, la palabra no es muy buena. Nos ha tocado la suerte más grande que pudiera contar cualquier ser humano sobre la tierra. Y esto todo porque la gracia del Señor, que conoce nuestras incapacidades, quiso suplir ese poder grande, ese Señor maravilloso, ese Maestro perfecto, ese Consolador que nos fue dejado a los creyentes. Por lo cual, dice el apóstol aquí, dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Me parece que habla de la resurrección en una manera muy hermosa, muy hermosa. Bueno, la resurrección, esa doctrina preciosa como sello que se le pone a la fe cristiana, que le da peso y validez y certeza a la fe cristiana. Esa doctrina, ese misterio precioso de la resurrección, nos dice que en Jesús, el primero, garantía para nosotros. Los segundos, dice que subió a lo alto. Subió a lo alto. Todos conocemos la ascensión del Señor.
que nos habla el Evangelio. Dice que llevó cautiva la cautividad. Parece hermoso para uno meditar en esto. Llevó cautiva la cautividad. Yo estaba pensando esta semana, bueno, algo precioso que hizo Dios, como todo lo que Él ha hecho. ¿Cómo subió Jesús a los cielos? ¿Y cómo pudo manifestar allá delante del Padre Celestial? Lo que nos dice Hebreos 3 es muy ilustrativo y una verdad gloriosa para nosotros. Dice Hebreos 2:13, dice, diciendo el Espíritu Santo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Yo no sé qué siente usted cuando alaba al Señor, pero sí una cosa conozco por experiencia personal, que el momento de la alabanza es glorioso, que el momento de la alabanza, cuando uno cree la doctrina, cuando uno conoce al Señor, es algo que ninguno de nosotros deberíamos perder, ni una nota siquiera, ni una nota de la alabanza, porque es el momento donde nosotros venimos a decirle al Señor, al Padre Celestial, que nos escucha, que nos espera aquí para vernos juntos. Lo que Jesús está diciendo aquí: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, vuelve a decir: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y usted puede imaginar el corazón del Señor Jesús inflamado de amor, del gozo, del Espíritu, presentándose delante del Padre Celestial con una cantidad innumerable de cautivos. Dice, llevó cautiva la cautividad. Una congregación de número infinito, encabezada por Él, seguida por los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, todos los creyentes en Cristo, le voy a presentarlos al Padre Celestial. Este es el pueblo que me diste a redimir, los hijos que Dios me dio. Entonces aquí Pablo nos lleva a pensar en lo sublime de nuestro llamamiento, lo precioso de nuestro llamamiento. No somos una religión, no somos un grupo disidente del cristianismo, somos los hijos de Dios, el pueblo del Señor, los creyentes en Cristo Jesús, los redimidos de Jehová, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Dejamos de ser cautivos del pecado, esclavos del pecado, viviendo para el pecado, y pasamos a ser cautivos del amor de Dios en Jesucristo. Y Él nos llevó y nos presentó. Como si pudiéramos ahora entender mejor ese texto de Efesios donde nos dice, y nos hizo sentar con Él en el cielo. Allá está la cabeza,
garantía de que un día el cuerpo estará completo con Él allá. Y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. Es maravilloso cuando nosotros podemos pensar en los dones que el cuerpo de Cristo tiene. De pronto tenemos que preguntarnos a cada uno, bueno, ¿cuál es el don que yo tengo? ¿Será que yo sobro en el cuerpo? No. En el cuerpo de Cristo no sobra ninguno de sus miembros. Y todos tenemos algún don en particular que debemos poner en función, que debemos poner participando así del crecimiento y el funcionamiento del cuerpo de Cristo, para que éste siga adelante con la misión que el Señor le encargará sobre la tierra. No podemos descuidar esta parte de nuestra vida. No podemos. Este es un texto muy importante para nosotros en la vida práctica. Nosotros no vivimos solamente por lo que decimos o por lo que creemos o manifestamos con nuestros labios. A veces eso no vale. No. Esta semana estábamos viendo un drama de unas niñas en un colegio y me gustó mucho una frase de la comedia. Entiendo que el que escribió la comedia, y decía, el asunto no es decir, el asunto es hacer. En la iglesia cristiana no es cuestión de decir. Yo sé que es muy maravilloso cuando podemos decir cosas tan lindas como dicen nuestros himnos cristianos, cosas que las podemos demostrar con la Biblia, que son palabras sacadas por hombres y mujeres que supieron glorificar al Señor de la gloria. Pero el asunto no se queda ahí. Hay que dar el otro paso, la obediencia, el hacer, el llevar a efecto, la práctica de la fe. Y Pablo aquí nos está llevando en esa dirección, para que podamos entender. Dios, que conoce nuestras incapacidades, nuestra ignorancia, todo nuestro ser tan limitado, pero Él nos deja aquí plasmado en la Biblia los pasos a seguir de tal manera que ninguno podemos disculparnos. Y dio dones a los hombres. Dice primero, Él llevó la cautiva la cautividad, presentó, este es el pueblo, los hijos que tú me diste, Padre Celestial, tú me los diste, dice San Juan, tú me los diste y tuyos son. Nos presenta ya delante del Señor y dice, y dio dones a los hombres, dio dones. Luego mira otro aspecto Pablo y dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y nos hace pensar aquí el Señor que ese que subió a los cielos había venido a la tierra y había venido con un propósito: redimir a su pueblo, morir en la cruz del Calvario pagando nuestra deuda. Por eso dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas de la tierra. Jesús vino con sus plantas de sus pies santísimas, posándolos sobre el mundo que Él había creado, donde había colocado el pueblo suyo,
que en desobediencia y por causa del pecado nos habíamos extraviado kilómetros y kilómetros y kilómetros, pero Él venía a redimirnos, a volver a juntar en uno a los hijos de Dios. Y fue y murió en la cruz del Calvario. Vivió el infierno que a usted le correspondía y a mí me correspondía. Él lo vivió en la cruz del Calvario. Y si Jesús no vivió el infierno que era para mí, el infierno que era para usted, entonces aún no hemos sido justificados. Porque ese sacrificio tenía que ser llevado hasta las últimas consecuencias. Es lo único perfecto que se ha hecho debajo del cielo, el sacrificio de Cristo. Y los mejores pensadores del mundo, los mejores artistas del mundo, no pueden ni siquiera imaginar una mínima parte de los sufrimientos que hubo de llevar ese varón de dolores sobre el Calvario, la cruz del Calvario, viviendo así el infierno nuestro, para que nosotros pudiéramos escapar de Él y obtener por medio de Él así la gloria. Había bajado hasta las partes más bajas de la tierra. Cuán agradecidos deberíamos estar nosotros. Y en lugar de estar en esta disposición de disgusto, de desorden, en que a veces vive la iglesia, nos uniría el dolor del sacrificio de Cristo. Si uno murió por todos, luego todos murieron, dice Pablo. No tenemos derecho a vivir en descomunión, a vivir en discordia. La misma sangre de Cristo nos lleva a pensar en eso que el domingo pasado nos predicaba el pastor: conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y yo soy el que tengo que contribuir personalmente, usted, y usted, y usted, y usted, y usted, igualmente que yo. Contribuir con nuestra paz espiritual que recibimos de Dios como uno de los frutos del Espíritu Santo, para que la paz reine en la iglesia de Dios, única parte donde se puede encontrar paz. Única parte, no es en Cuba, es aquí donde se sella la paz, se suscribe la paz, porque la hacen los hijos de Dios para serle ejemplo al mundo, para hacer de gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto deberíamos nosotros cuidar nuestra paz, nuestra armonía, nuestra concordia, nuestro entendimiento, nuestro perdón? ¿Cuánto deberíamos cuidarlo? Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Me hace pensar en ese momento cuando Él les dijera a los apóstoles: bueno, me voy, pero no se pongan tristes, me voy y les voy a enviar el otro, el Consolador, uno igual a mí, solo que yo en este cuerpo estaría limitado, pero yo voy y les envío el otro Consolador. Y eso me hace pensar, bueno, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. Nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas, el Señor que rige, debe regir nuestra vida completamente, día tras día, noche tras noche.
minuto tras minuto. Subió y está sentado a la diestra en las alturas, lleno de gloria. Y allí intercede por nosotros delante del Padre. Y allí ese Cristo llena de gloria el cosmos, llena de gloria el universo entero. Todo lo llena de gloria. ¿Cómo no vamos a estar felices de que nuestro Salvador ahora ya no esté en la cruz? Ya no está en la cruz. Ahora está sentado a la diestra, recibiendo la adoración junto con el Padre, que le brindan todos los ángeles y arcángeles en el cielo. Y es mi dicha, porque es mi Señor, que lo adoren, como dijo el mismo Padre Celestial allá en la Epístola a los Hebreos: adórenle todos los ángeles de Dios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo para llenarlo todo. De todos los cielos para llenarlo todo. Y nos sigue diciendo allí, estamos pensando el versículo 7 hasta el 12, pensando en esos dones que Dios da a la iglesia. Los dones que Dios da a la iglesia. Primero nos dio el don del Espíritu. Y recibiréis el don, había dicho en su sermón Pedro. Así leemos en 2 de Corintios, también aquí, recuerdo, capítulo 3, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ese don precioso del Espíritu, la promesa del Padre Celestial, vino en Pentecostés, se quedó con nosotros y mora con nosotros y en nosotros, en cada uno, en cada uno. Si usted es creyente, si es un hijo de Dios, si ha nacido de nuevo, si usted cree en Jesucristo como el Hijo unigénito del Padre Celestial, como el Señor de su vida, usted es templo del Espíritu Santo. En su corazón habita Él. Es su guía, su consolador, su maestro, su todo. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta iglesia, la nuestra aquí, iglesia local, cree en dos ministerios: pastores y diáconos. Pastores y diáconos. Esos son los ministerios que quedan. Los otros cumplieron su cometido, cumplieron su tiempo, hicieron lo que Dios les había ordenado hacer y terminaron. Yo sé que esto ha causado polémicas, discordias aún, discusiones muchas, pero es la verdad. Es la verdad. Ahora tenemos dos ministerios: pastores, diáconos, y dice él mismo, los constituyó pastores y maestros. Y nos constituyó, dice el versículo 12, con un propósito. No fue que nos constituyó para que nos paguen un sueldo, para que estemos aquí echando cantaletas sin ton ni son, para que estemos exigiendo cosas, para que estemos dándonos el lujo. No, no, no. Dios quiera que no. Lo hagamos personalmente el pastor Juan y yo, o los 6 diáconos que tenemos en la iglesia. Ojalá que no. Que nos libre Dios de este presente siglo malo. Que nos libre Dios, porque vivimos días malos. Él nos constituyó con un propósito bien claro. Allí el Espíritu Santo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que aquí hay ministros, 2 pastores, 6 diáconos y los maestros de escuela dominical, los cuales podemos tomarlos también allí, que tienen un trabajo para hacer, que tienen una obra que hacer para el Señor. Dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es nuestra tarea, no es ninguna otra. Perfeccionarlos a ustedes, hermanos. Si usted es creyente, usted es un santo de Dios, nosotros tenemos la obligación de perfeccionarle para la obra del ministerio, para que usted a su vez, como nosotros, cumpla también el ministerio que le fue dado a través de un don. Qué precioso cuando nosotros podamos entender esto. ¿Para qué me dejó el Señor aquí? ¿Para qué lo dejó a usted aquí? Para que gastemos silla por años, entremos y salgamos y volvamos y nada más. No, Él nos dejó con un propósito definido, claro, evidente en todo el Nuevo Testamento, el cual no podemos olvidar. No podemos dejar de lado, no podemos dejar de lado. Yo creo que nosotros tenemos que luchar por esto todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Quizás consumirnos, como la vela se consume hasta no quedar nada. Un llamado de Cristo al servicio suyo debe ser tomado, recibido, obedecido en la forma más excelente que uno pudiera lograr en este mundo, que un ser humano pueda lograr en este mundo. Si Él llevó el sacrificio hasta la perfección en la cruz del Calvario, hasta satisfacer al Padre Celestial, nosotros deberíamos hacer igual. La Biblia dice, ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. No ejemplo de pereza, no ejemplo de desánimo, no ejemplo de pelea, no ejemplo de nada de esas cosas negativas que maneja el diablo en la iglesia, sino ese ejemplo perfecto del que murió en la cruz del Calvario, hasta el último suspiro, bendiciendo y llenando las expectativas del Padre Celestial al máximo, al máximo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Qué ejemplo tenemos de ellos? Profetas, qué ejemplo tan precioso de los profetas. Evangelistas, qué ejemplo tuvimos de ellos, que dieron aún su vida para cumplir efectivamente el encargo que les había hecho el Maestro. No se nos olvide, hermanos, que pastores, diáconos y maestros en la iglesia son gente con una autoridad muy grande, al cual debemos estar sujetos para la gloria del Señor, no para llenar de orgullo el corazón de un hombre, sino para la gloria de Dios, para que ellos a su vez y nosotros siguiéndole podamos cumplir el mandamiento del Señor, que nos dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es una cosa. La otra cosa que nos dice allí en el versículo 12 es para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted
siquiera como una ilustración muy sencilla, un albañil no puede pegar sus adobes con una mezcla mojada más de lo necesario, porque se le corren los adobes, se le salen hacia los lados los adobes con su peso. No puede trabajar en esa forma. Tiene que tener una mezcla buena. Nosotros nos une. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, recuerde, ahora 8 días el pastor nos enseñaba, somos uno en Cristo, unidos por el vínculo de la paz, como si un hilo, nos decía él, nos tuviera asidos a todos a Cristo, a todos a Cristo. Pero si no quiere dejarse usted, si usted se sale para los lados y para el otro lado, ¿cómo vamos a hacer la obra del Señor? Imposible. Se necesita ese ingrediente de la obediencia. Se necesita ese otro ingrediente más hermoso, el amor cristiano. Se necesitan esos frutos del Espíritu que nos vayan haciendo fijos en ese muro que conformará el edificio del templo para morada de Dios en el Espíritu, como nos dice la epístola del apóstol Pedro. Entonces ya sabemos esas dos primeras cosas que son propósitos de Dios para con la iglesia por medio de los ministros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hasta allí tenemos, dijera yo, como el equiparamiento que el Espíritu Santo nos dejó. Nos dijo, bueno, ustedes tienen que ser así, 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 nos decía 8 días. Ahora, yo les voy a suplir las personas que van a hacer este trabajo en ustedes, y que ustedes me van a glorificar cuando hagan esto como yo les ordeno. Y nos pone una meta, La senda de la iglesia va hacia la madurez. La iglesia no fue puesta para acabarse, la iglesia fue puesta para crecerse y para la gloria de Dios. La iglesia no fue puesta para acabarse. Si vamos por algunos caminos de Colombia, nosotros nos damos cuenta, a mí me tocó mirar por el lado de la costa, lugares que nos decían, allí hubo una iglesia. Ese edificio que vos ves allí, lo hizo una iglesia. Ahora ya no está ahí, ya no hay nada, eso es un colegio, o eso es una cantina, o eso es yo no sé qué. Y usted va y a uno le dan ganas de llorar. No entendieron, ese grupo no entendió que lo que Dios quiere es que su iglesia siga adelante. Yo no sé, hermanos, ¿qué haría San Pablo, el apóstol, tan querido, tan sabio, tan usado por el Señor, si ahora viniera y andara por los caminos allá en Asia Menor, por Turquía, y preguntara, ¿dónde está la iglesia de Éfeso? ¿Dónde está esa iglesia tan floreciente, tan linda, que yo amé con todo mi corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde están esas otras iglesias que yo fundé, tantas con Timoteo? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué ahora solo veo musulmanes y budistas por aquí? ¿Cómo?
tendría que orar. Allí lo encontraríamos inclinado, derramando lágrimas de dolor. ¿Por qué mis hermanos no cumplieron el ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué no me entendieron si les escribí tan claro? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que siga el ministerio. Les digo con toda sinceridad, hermanos, con toda sinceridad delante del Señor, yo soy un hombre de carácter difícil. Cuando una persona se va de la iglesia, yo me pongo muy mal. Ustedes lo saben. Ustedes quizás han tenido que sufrir también mi carácter. Pero una cosa les digo con toda sinceridad, que en mi interior, en mi corazón, me llena de orgullo. Me llena de orgullo saber que ha sido una iglesia usada por el Señor. Más de un pastor nacieron aquí. Más de un pastor que están en otros lugares, que están en otras iglesias, nacieron aquí, en esta congregación. Ya no están. Me duele no tenerles, pero me alegro porque siguieron adelante y van adelante, sembrando la semilla del Evangelio del Señor. La iglesia está creciendo. No me venga a tratar de tocar mi lado débil al decirme que está menguando. Mi iglesia crece, solo que crece hacia los lados, no como los cementerios. Los cementerios se engordan, la iglesia crece. Tenemos el orgullo de haber suplido pastores a muchas congregaciones de Medellín, hasta de otros lugares de la nación. Tenemos ese orgullo. Para la gloria de Dios lo digo, no para gloria mía. No soy nadie para robarle la gloria al Señor. Pero no podemos olvidar, hermanos, no podemos olvidar en ningún momento. Tenemos un propósito, usted y yo. Y no se me duerma, porque usted tiene que cumplirlo. Y un día nos va a llamar el Señor a cuentas. Nos va a llamar el Señor a cuentas. A usted y a mí también. Y quizás más a mí que a usted. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos, dice, hasta que todos lleguemos, hasta que todos, no soy yo solo, no es Juan solo, no son los hermanos diáconos solos, somos todos, hasta que todos lleguemos. Usted que está dormido, usted que está inconsciente, usted que se hace el disimulado, también, todos los hijos de Dios. Esto es para todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, la unidad de la fe. Ay, hermanos, si usted supiera lo que está diciendo allí. La unidad de la fe no se logra haciendo pereza en la casa. Hay que estudiar la Biblia. Esta fe que nos fue dada a nosotros exclusivamente, la fe una vez dada a los santos, estas doctrinas, estas verdades, esta escritura nos fue dada a nosotros. Esta es la fe una vez dada a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos creamos igual la palabra de Dios. Si usted está creyendo doctrinas erradas, si usted está creyendo en herejías, si usted está creyendo en brujas, si usted está creyendo en otra cosa que no es de la palabra de Dios, usted se nos está saliendo de las manos, hermano.
se nos está saliendo de las manos. Por favor, sea moldeable. Recuerda la parábola de este hombre allá en Ezequiel. El alfarero necesita que su arcilla, su barro, sea moldeable. Él no puede trabajar con una mezcla de piedras y palos y cosas hay en su arcilla, en su barro. Necesita barro puro de esas cosas que estorban. Nosotros tenemos que crecer en la fe verdadera. La fe verdadera, esa que enseñó Pablo, la que enseñó Agustín, la que enseñó nuestros reformadores protestantes, la que enseñaron nuestros predicadores amados del pasado puritanos, la que enseñamos nosotros en esta iglesia. Usted tiene que creer eso si quiere glorificar a Dios. Si usted quiere glorificar a Dios, tiene que creerlo, hermano. No se haga el rebelde, así no podemos enseñarlo. Sea moldeable, hermano. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y mire lo que sigue, mire lo que sigue, mire la Biblia, no estamos de afán, mire la Biblia, mírela. Y del conocimiento del Hijo de Dios, y del conocimiento del Hijo de Dios. No me diga que usted cree en Jesucristo, que usted ama a Jesucristo, pero no se afana por conocerlo. Eso es mentira. Usted debe, si cree y ama a Jesucristo, en su corazón hay un anhelo muy grande, incontenible así, por conocerlo más. Conocerlo más. Yo quiero conocer más a mi Salvador. Yo quiero conocer más a mi Señor. Yo quiero saber más y más de Cristo. Yo no quedo satisfecho con un poquito nomás. Quiero más, quiero más. Quiero más. Don Jaime, así me muera de hambre física, pero no de hambre espiritual. No de hambre espiritual. Yo quiero conocer más a Jesucristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es la meta, muy alta, muy alta. Si nosotros entendiéramos bien esa verdad, nosotros seguro que en nuestras oraciones le diríamos: Señor, pero nos pusiste una meta muy alta. Nos pusiste una meta muy alta, Dios. Está bien que sí, todas las metas deben ser altas, pero Señor, nos pusiste. Y Él nos respondería: pero te di el don del Espíritu Santo. Llené la iglesia de dones. La iglesia debe desarrollarse. La iglesia debe de ir adelante. La iglesia es un grupo de hermanos que se aman y que están dispuestos a la lucha constante de estas virtudes preciosas que reclaman nuestro esfuerzo. Si pensáramos en la semana pasada, como nos hizo pensar el hermano Juan, nosotros pensaríamos: bueno, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero es que se nos fue dada. Solo nos llama el Señor a que la guardemos con el vínculo de la paz, pero esta no es para dárnosla así, es lograda con la ayuda de los ministros. Toda la iglesia es instruida, capacitada, y con la buena voluntad suya y nuestra vamos a crecer, vamos a crecer. Vamos todos a conocer más al Señor, vamos todos a ser también más llenos de esa robustecida, nuestra fe. Nuestra fe no se robustece con papas y yuca, nuestra fe se robustece con la palabra de Dios.
En la medida que yo estudio la palabra, se robustece mi fe. El versículo 14, para que no seamos ya. Mire ahí la evidencia, nos la muestra el mismo Señor. El mismo Señor nos explica la Escritura. Mire lo que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué hay tanta fluctuación en la iglesia de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué hay ese sinnúmero de sectas, de herejías, de iglesias que creen a su amaño, de otras que creen unas cosas raras, de las otras que hacen bestialidades? ¿Y por qué, si todas son cristianas y todas tienen la Biblia, pero no la estudian? No estudian la Biblia, no esperan crecer en la fe, robustecer su fe, no esperan crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, y por eso nos dice Pablo, son víctimas de esas necedades de doctrinas malas. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hay hermanitos que son niños fluctuantes. Cuanta doctrina rara oyen en la calle, se la creen y lo ponen a uno a perder tiempo. Hombre, pero Raúl, si ibas tan bien, ¿por qué ya me resultas con esto? Ahora vamos a tener que parar en la edificación tuya, porque ya tenemos que ahorrarte de tu mente todas esas herejías que te has traído. Perdón. Perdemos tiempo. El uno pone pereque, el otro trae una doctrina mala, el otro protesta, el otro... Hermanos, no hay tiempo que perder. La venida de Cristo se acerca. La venida de Cristo se acerca. Y Él nos va a pedir cuenta a todos, a usted por no escuchar, a usted por no obedecer, a mí por no enseñar. Me puse a entretenerlos con juegos de niños, con bobadas, y se me olvidó que tengo que enseñar la doctrina de Dios. Ah, cómo crecen las iglesias cuando los pastores las entretienen con cuentos de hadas. Crecen mucho. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y nutrido y unido, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recuerde, el llamado es para que nosotros lleguemos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y segundo, del conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la tarea que nos ha puesto el Señor. En esta mañana nos recuerda la tarea. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y hasta que todos nos llenemos del conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿Qué tanto conocemos a nuestro Salvador? ¿Qué tanto se ha robustecido la fe que nos fue dada? Si estoy más firme y seguro en lo que creo conforme a la Biblia, no lo que creo caprichosamente, sino lo que creo conforme a la Biblia, o simplemente estoy ahí. No, hermano. El llamado del Señor fue maravilloso para nosotros. Qué bendición tan grande.
pero Él nos ha puesto tarea, nos puso tarea. Y esa tarea debe ser para nosotros tan eminente que nosotros estemos dispuestos a perder muchas cosas de este mundo, muchas, para poder lograr esa meta que Él quiere ver en nosotros, que será en el cielo, pero que en su venida no nos encuentre comiendo y bebiendo con los borrachos y pensando que somos cristianos. No, que nos encuentre ocupados en la tarea, bien diligentes, bien afanados, esperando su venida para glorificarlo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esto. Don tan grande que nos diste a llamarnos al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu santo nombre. En esta mañana hemos estado felices de abrir tu palabra. Así ella nos hiera, nos lastime, pero sabemos que todas estas cosas son necesarias para nuestro crecimiento. Ayúdanos a superar las fallas nuestras, hasta nuestros pecados, Señor, dejarlos pecados, para buscar, Señor, que tu iglesia siga adelante, creciendo conforme a tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.